Amén. Que el Señor le bendiga a mis hermanos, que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos que en esta hora también se han de conectar. Vamos entonces a comenzar este servicio en este día, en esta jornada, como es debido, primeramente cerrando nuestros ojos en el lugar a donde nos encontremos, aquellos que podemos tener la bendición de estar en este lugar, aquellos que están en sus hogares o en sus lugares de trabajo, ahí a donde estén, vamos a cerrar nuestros ojos y con reverencia vamos a suplicar al Señor de que Él dé comienzo a este servicio en este día. Amén. Entonces vamos a orar a Dios. Bendito Dios y buen Salvador, gracias Señor, te damos en esta hora por tu inmenso amor y bondad. Gracias Señor, porque hasta aquí tú has sido maravilloso para con nuestras vidas, porque nos has cuidado Señor, nos has resguardado, nos has bendecido enormemente. Cada una de tus maravillas están manifiestas a nuestro alrededor y alrededor de cada uno de aquellos seres que amamos Señor, y es por eso que te alabamos Señor, te bendecimos, te honramos Dios, porque sabemos de que tú has sido fiel a tu promesa y que día a día tú estás al lado nuestro. Señor, te agradecemos por esta bella y maravillosa oportunidad que nos das en esta hora, de aquellos que tenemos esta bendición enorme de estar en este lugar, congregarnos en tu casa de oración, aquellos que quizás por la pantalla de un teléfono, de algún televisor, Señor, pueden ver este servicio también, Señor, les das esta oportunidad de compartir en el Espíritu. Por la fe, Señor, nosotros estamos dispuestos en esta hora a iniciar, Señor, a inquirir en tu templo, Señor, Señor, alabarte y honrarte al único y poderoso Dios, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora de que tú seas tomando dominio y control de nuestras vidas, de todo lo que somos, Señor, y que en tu inmenso amor ciertamente seas tú, Señor, con nosotros, Señor, y ministrando, Señor, en cada oración, en cada alabanza y en cada porción que haya de tu palabra en este día. Te pedimos a ti que tú seas dando inicio, Señor, a este servicio, y que sea ciertamente tu Espíritu Santo el que esté alrededor nuestro, Señor, y comenzando esta reunión, Señor, con tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Vamos a pedirle a nuestros hermanos del coro que estén entonando una alabanza a nuestro Dios. Amén. Número 90 en las carpetas. Número 90. Parece. Si menor. Es la guitarra. siente al Señor. Parece que aquí
se siente el fuego, parece que aquí se sana al enfermo, parece que aquí Él se pasea, es verdad, se siente al Señor, es verdad, se siente al Señor. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a dar lectura a una pequeña porción de la palabra como devocional, el cual para el día de hoy va a estar en el Salmo número 101. Salmo 101. Lo puede buscar ahí en sus Biblias, pero también puede escuchar lo que vamos a dar lectura como pequeño aperitivo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, le daremos lectura a este devocional y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí.
Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Amén. Este es el devocional que el Señor nos da hoy día para meditación, para reflexión de nuestras vidas, de nuestras almas, para que en ella nosotros podamos buscar parte de esa luz que el Señor nos convida día tras día, para que nos podamos analizar, como nos dice el libro de Santiago, ante su palabra, como aquel espejo ante esa luz, y veamos nuestra condición en función de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Amén. Antes de pasar a lo que será el mensaje, vamos a darle una nueva oportunidad a nuestros hermanos del coro para que estemos entonando una alabanza al Señor. Amén. Número 27 en las carpetas. Número 27. Hoy me estaba acordando. Sol mayor. Estaba acordando cuando me acerqué a ti. Eran días amargos de mi caminar. Fue cuando no encontraba felicidad y todo lo que hacía me daba igual. Solo
Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Amén. Siéntase, como decía al iniciar este servicio, honrado de poder compartir cada uno de nosotros, los que podemos en este lugar y aquellos que están en sus hogares, juntamente con nosotros con la señal que envía la iglesia. Amén. Amén. Vamos pues, dado que también dentro de las regulaciones para poder estar de manera presencial está establecido que tenemos que respetar ciertos horarios, vamos a pasar a lo que va a ser la palabra del Señor para este día. Antes de entrar en su palabra, les voy a convidar a quienes están en este lugar, a mis hermanos que están en este lugar y a aquellos que están en sus hogares, a que cerremos nuestros ojos, aquellos que están en este lugar, aquellos que puedan ponerse de pie, lo hagan. Vamos a orar al Señor por lo que será el mensaje que Él nos tiene preparado en este día para cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, cerrando nuestros ojos, vamos a inclinar también nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos y con reverencia vamos a orar al Señor. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias Señor, te damos nuevamente porque nos permite, Señor, estar en tu casa, estar en tu templo, Señor, y estar en este instante precioso, maravilloso, que es único e irrepetible, Dios. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has bendecido. No podemos decir otra cosa, sino que tus bendiciones, tus maravillas están manifiestas alrededor nuestro, incluso en este instante que nos permites a nosotros de manera especial estar en tu casa, aquellos que están conectados, Señor, compartir en el Espíritu con nosotros. Señor, ha llegado un momento especial, un momento en el cual se ha de abrir tu palabra, hemos de compartir, hemos de alimentar nuestras almas a través de ellas. Señor, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, queremos que esto sea sometido a tu voluntad. Queremos, Dios, que prepare nuestro corazón, Señor, desde ya como buena tierra. Queremos, Dios, que por la fe, cada uno de los que está pendiente en este instante de lo que ha de ser tu palabra, Señor, seamos concentrados, Señor, y que cada cosa, cada problema, cada dificultad, cualquier situación que pueda distraer nuestra mente y nuestro corazón en este momento sea apartado de nuestro alrededor, Señor, y que solo podamos estar esperando el oír tu voz, Señor, en nuestras vidas. Señor, ciertamente queremos que en esta hora sea tu palabra. Úsanos como instrumento, Señor, en tus propias manos, Señor. Somos, Señor, utensilios de tu casa. Y es por eso que queremos que en esta hora tu palabra venga a nosotros y haga la obra por la cual tú preparas esta día tras día. Señor, hemos de abrir tu mensaje. Hemos de estar sentados y de degustar los manjares celestiales que tú nos tienes preparados, Señor. Y es por eso que dedicamos en esta hora todo lo que somos y todo lo que está a nuestro alrededor, desde este templo físico, Señor, hasta el templo en nuestros corazones, para que more tu Espíritu Santo y para que Él nos ministre en esta hora. Señor, te damos las gracias por este instante de oración y te pedimos, Dios, que desde ya seas abriendo nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y que podamos ver y escuchar todo aquello que nos quieras compartir en esta hora. Gracias, Señor, por este instante de oración y te pedimos que seas bendiciendo nuestras vidas por intermedio de ella, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Amén. Pues bien, les convido a ustedes que están en este lugar, a mis hermanos que están en sus hogares, que puedan abrir su palabra en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Le vamos a dar lectura a algunos versículos. Jeremías
capítulo 31. Mientras mis hermanos en este lugar buscan la palabra de Dios, aprovecho de agradecer al Señor por su inmenso amor, su misericordia, su bondad. Agradezco a Dios porque Él hasta aquí es bueno con mi vida. Hablo de manera particular con aquellos que quiero, a mi familia, con cada uno, mi familia cercana, digamos familia terrenal y también mi familia espiritual. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Agradezco al Señor porque nos da esta bella y hermosa oportunidad de estar en este lugar. Sé que tenemos que respetar ciertas medidas que nos exige la ley, y que quizás desearíamos estar en una situación distinta, pero en todo tiempo debemos agradecer al Señor porque tenemos vida primeramente, porque tenemos salud, y porque Él nos da esta oportunidad de compartir en la casa de Dios. Nos dice su palabra que Él prepara tanto al impío como para el día malo, y Él prepara también la bendición de los justos para cuando es su tiempo, y que el tiempo del Señor es perfecto a diferencia del nuestro. Si Él ha establecido de que tengamos que estar en esta situación y que tengamos que estar respetando estas obligaciones para estar en la casa de Dios, es porque así Él lo ha permitido. Y si Él lo ha permitido así, nosotros debemos estar, como dice una alabanza, aún contentos. Aunque parezca difícil, debemos estar contentos, porque a diferencia de lo que el mundo vive en la desesperación o en la aflicción o en la tormenta, en la preocupación, nuestra fortaleza, nuestra confianza y nuestro sustentador es Dios. Y podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, Ebenezer, hasta aquí Dios ha sido con nosotros. Y si Él hasta aquí ha sido fortaleciendo a cada una de nuestras vidas, debemos mostrar siempre con nuestro propio ser el ejemplo de lo que Dios ha hecho y hace con la humanidad. Es motivo de agradecer al Señor, puesto que Él en su inmenso amor nos da vida, nos da salud, nos permite estar en este lugar, y en este momento en particular me permite la bendición de compartir con ustedes parte de su palabra, parte de lo que Él ha dejado para que nosotros podamos inquirir en ella, para aprender, para visitar nuestras propias vidas, ver nuestras vidas y acercarnos día a día a lo que Él espera de nosotros. Amén. Entonces, ya habiendo dado un tiempo prudente, vamos entonces a darle lectura a la palabra de Dios. Reitero, libro de Jeremías, capítulo 31, algunos versículos le daremos lectura en adelante, lo haremos desde el versículo 10 en adelante, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Amén. Este es el mensaje del Señor para este día. Le invito nuevamente a se coloque de pie, mis hermanos que están en este lugar, y aquellos que están en sus hogares, que con reverencia juntamente con nosotros cierran sus ojos y elevemos una oración dando gracias al Señor desde ya por lo que Él nos comparte en esta hora. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias Señor te damos en este momento, en este instante, por su amor, su misericordia y su bondad. Te pedimos, Señor, te agradecemos, puesto que por la fe, Señor, aunque no lo podamos ver, Señor, físicamente, sabemos que incluso con nuestros hermanos que están conectados, estamos, Señor, sentados en tu mesa, delante de tu presencia, con el pan dispuesto, con el alimento dispuesto delante nuestro, dispuesto nuestro corazón a alimentarse de lo que procede de tu mano. Señor, te agradecemos, porque
aún en tiempo difícil, aún en tiempo de tormenta, en tiempo de dificultad, aún cuando la humanidad corre desesperadamente tratando de encontrar solución a lo que ocurre, tú, Señor, en este tiempo nos das seguridad, nos das calma, nos das paz y nos das luz por intermedio de tu palabra. Señor, gracias por este instante, porque somos ciertamente personas privilegiadas, Señor. Somos personas que ciertamente han recibido algo que va más allá de nuestro propio entendimiento, va más allá de lo que incluso podríamos entregar. Hemos sido galardonados, Señor, con el poder estar aquí bajo tus alas, escuchando de tu dirección. Y es por eso, Señor, que te agradecemos por lo que nos has de compartir, por lo que nos has de entregar. Queremos, Dios, que nada nos separe, Señor, ciertamente en esta hora de atesorar todo aquello que tienes para nosotros en este día. Que nada nos distraiga, Dios, en este momento de poder, Señor, hacer nuestro eso que tú nos tienes dispuesto, porque queremos cumplir en nuestras almas aquello que nos dijiste, Señor, en tu evangelio cuando estuviste acá en la tierra, de que si bien el reino de los cielos, estando alrededor nuestro, sufre día a día, Señor, de violencia, Señor, nosotros queremos ser valientes y arrebatar con fuerza, Señor, todo aquello que tienes dispuesto como galardón en esta hora para nosotros. Señor, te agradecemos por este instante y pedimos, Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones, exhortándonos conforme a la necesidad particular de cada uno de nosotros, y que seas esta tu palabra, Señor, haciendo obra y vida en nuestras vidas. Gracias, Señor, desde ya, porque sabemos que así lo harás con cada uno de nosotros en esta hora. Gracias también por este pequeño instante de oración, Señor, y en tu nombre te pedimos que tú nos bendigas por intermedio de ella, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde enormemente. Si hacemos una reflexión pequeña en esta hora entre lo que nos decía el devocional y lo que nos dice el libro de Jeremías, y también nos vamos y hacemos una reflexión para entender el contexto por el cual la palabra de Dios descendió al profeta Jeremías y fue publicada o fue exhortada a la nación, podemos ver de que hay algo que se conoce como la teoría, de hecho es una de las leyes de Newton, unas leyes científicas que tratan de explicar el comportamiento de la naturaleza y de las fuerzas que nos rodean, que se llama la ley de acción y reacción. Ante algún evento en particular se condice o se sucede un hecho de igual magnitud. Si yo trato de mover algo, necesito, para poder mover ese algo, ejercer una fuerza sobre él de tal magnitud que pueda hacer que eso rompa la inercia. En un vehículo, por ejemplo, en un automóvil, en este tiempo, eso se hace a través de un motor. Para poder tener fuerza en el motor, yo necesito hacer algo previamente, es decir, alimentarlo. Para alimentar el motor nosotros tenemos que cargarlo con combustible y generar una ignición, es decir, un proceso que le dé fuerza a aquello que con esa fuerza, utilizando esa fuerza, va a mover algo que es de dimensiones totalmente diferentes o grandes para lo que es el motor comparado con el vehículo. Así también, por ejemplo, puede ser un camión o un tren que mueven cantidades y toneladas de mercancías o de insumos y que son gobernadas por o son llevadas, dirigidas por algo tan pequeño. Hago este alcance puesto de que en lo espiritual y en lo terrenal siempre estamos viendo manifestado esto a nuestro alrededor. Cuando nosotros tomamos una decisión,
muchas veces, o siempre en realidad, tenemos que hacer frente a las consecuencias de esta decisión, sea estas consecuencias satisfactorias para nuestra vida o sean estas consecuencias también de desilusión o tristeza. Cuando nosotros estamos, piénselo así, cuando estamos transitando por el camino de nuestra vida, hay muchos puntos o muchos instantes en los cuales se nos presenta una bifurcación en el camino, a donde tenemos que elegir si vamos a ir hacia una izquierda o hacia una derecha, en cuanto a direcciones, por si acaso, o si vamos a avanzar o si vamos a dar una vuelta en U, si estuviéramos manejando. En ese instante, ciertamente nosotros lo que hacemos es tomar una decisión en función de algo que deseamos. Porque si es que nosotros vamos avanzando, esto es lo terrenal, hacia algún punto en particular, es porque estamos deseando lograr algo. Voy a clarificar esto. Cuando uno parte, cuando empieza a crecer en esta tierra, ingresa de manera obligatoria en la mayoría de los países del mundo, entra al sistema educacional del país, que es para preparar a esa persona y darle herramientas a futuro, que ella pueda también elegir su camino y entregar algo que le genere valor a esa persona, que le dé un rédito, pero también que pueda aportar a la sociedad. Esa es la intención idealista y original de un sistema de educación. Cuando usted y yo empezamos a transitar el sistema de educación, nosotros vamos tomando decisiones. Y en cierto momento algunos de nosotros quizás anheló en su corazón el seguir estudiando. Otro quizás dijo, ¿sabes qué? En realidad yo quiero empezar a trabajar porque quiero ser autosustentable. Quiero tener mi independencia lo antes posible. En esto, yo le digo, en términos genéricos, no hay decisión equivocada. Hay decisiones que uno toma. Y lo comento así porque cuando la persona va creciendo y se va desarrollando en el sistema educacional, uno empieza, al comienzo no lo nota, pero cuando va creciendo y va avanzando los cursos, uno va mirando el punto donde tiene que tomar una decisión. Para nosotros en este país es cuando uno llega a cuarto medio. Cuando uno llega a cuarto medio tiene que tomar una decisión que es crucial. Y previamente eso tiene que tomar una decisión que refuerza la que tiene que tomar en cuarto medio. Cuando uno se inscribe en la enseñanza media en este país, ya tiene que tener en mente si es que va a querer seguir estudiando o va a trabajar. Porque si quiere trabajar, el sistema nuestro, el sistema educacional chileno, ofrece colegios que le dan herramientas para que esa persona entre trabajando con un valor adicional. Lo que nosotros conocemos como los liceos técnicos o profesionales, que le entregan herramientas para que ellos puedan salir al mundo laboral y defenderse de mejor manera. ¿Ya? Cuando uno elige, por ejemplo, estudiar, se pudo haber preparado estos 4 años y llega el momento de tomar una decisión. Llega a cuarto medio y yo digo, quiero estudiar, pero ¿qué quiero estudiar? ¿Qué quiero hacer con mi vida más adelante? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que yo quiero realizar? Y ocurre que pensando en eso, uno empieza a generar una mini meta, una pequeña meta. Quiero hacer esto. Para hacer esto tengo que tomar este camino, esta decisión. Y si lo llevo a lo que primero le estaba diciendo, me enfrento en esa bifurcación y tengo que decir, para lograr esta meta tengo que seguir hacia la derecha o hacia el norte o hacia el sur. Y ocurre, como les decía, ley de acción y reacción. Cada vez que yo tomo una decisión, esto repercute necesariamente en mi vida y en lo que está a mi alrededor. Cuando yo decido, por ejemplo, estudiar, ninguno de nosotros puede decir que tiene una fuerza sobrehumana como para multiplicarse a sí mismo y estar haciendo más de 2 o 3 actividades al mismo tiempo. Si se centra en estudiar, se dedica a eso.
Si puede tener un trabajo part-time como para poder ayudar a su familia, lo hace. Pero no es que uno decida estudiar y trabajar al 100% a la vez, sino que tiene que tomar en esa decisión ciertos sacrificios. Sacrificios que son cosas que dejo de hacer. Si decido estudiar, tengo que dedicar tiempo a estudiar, por lo tanto ese tiempo es irrecuperable para hacer otra cosa. No puedo estar dedicando 1 hora de estudio y al mismo tiempo estar viendo una serie de televisión o estar compartiendo con amigos o con familia. Es una u otra cosa. Así también si lo llevamos a algo que hacemos hoy día nosotros, cuando acudimos a la casa del Señor estamos decidiendo compartir con Dios, buscar al Señor. En vez de estar en otro lugar, nosotros hemos decidido acercarnos a la casa del Señor, o aquellos que están en sus hogares, el dedicarle este tiempo a Dios. Podrías estar haciendo otra cosa, pero has decidido dedicarle este tiempo a Dios. Y eso implica que tú dejas otras cosas de lado. Esas otras cosas son irrecuperables. Porque, reitero, el tiempo que nosotros estamos dedicando al Señor ahora no lo podemos dedicar en otra cosa. Y aquí empiezan a actuar este efecto que es, lo pongo así como ejemplo porque es lo más palpable que tenemos. Y son efectos directos. Es decir, yo tomo una decisión y lo empiezo a notar al tiro. Pero ocurre que cuando uno toma una decisión, esto también trae consecuencias o efectos de mediano y largo plazo. ¿A qué me refiero? Cuando uno decide, por ejemplo, cambiarse de región para vivir, tiene un efecto de corto plazo que es, se separa naturalmente de los lazos familiares, pero en el largo plazo empieza a vivir de una manera distinta que quizás se asemeja a lo que quería hacer. Empieza a ver esos efectos. Pero, por ejemplo, si lo vemos hoy día con Santiago y con las regiones, cuando uno lamentablemente se va a vivir fuera de Santiago, pierde muchas cosas que tiene la ciudad, como por ejemplo el estar cerca de recintos asistenciales, si es que hay alguna emergencia, estar cerca para nosotros, en el caso nuestro, de la familia, si es que tenemos alguna emergencia, y tenemos que desarrollar armas para defendernos por nosotros mismos. Hago este alcance porque en lo espiritual y en lo humano vivimos día a día tomando decisiones. Y estas decisiones acarrean consecuencias, ya sean buenas o malas, a nuestras vidas. Muchas veces nosotros, y así al alcance, por ejemplo, haciendo el paralelo con los estudios, porque hay muchas personas en la humanidad y en este país en particular que cuando deciden estudiar algo lo hacen motivados por la presión familiar o por el deseo y el anhelo de sus cercanos, más que por lo que ellos mismos quisieron hacer. Cuando ocurre esto, normalmente empiezas a desarrollar una persona que no potencia al 100% sus capacidades porque está haciendo algo por inercia. He visto muchas personas que tienen cualidades como para la carrera que estudiaron, pero no disfrutan lo que hacen. ¿Por qué? Porque la familia les dijo, no, tú tienes que ser médico, no, tú tienes que estudiar esto, tú tienes que ser enfermero, tú tienes que estudiar, no sé, informática, tú tienes que estudiar mecánica, tú tienes que ir por esta decisión. Y ellos haciendo caso a lo que esperaban de él y no siendo fiel a lo que él quería hacer, lo desarrollan, pero con el tiempo se frustran. Porque usted no sabe cuántas veces son cuántas cantidad de personas he visto alrededor que incluso cuando están estudiando dejan todo botado porque no les gustó. Porque se estresan más de la cuenta porque no les gustó. Porque fueron obligados a hacerlo. Porque no tuvieron la valentía de decidir algo que a ellos les gustaba hacer. Y sufren y se atormentan. Y después de eso, si es que logran sacar su carrera, estoy hablando en esto porque es lo que podemos visualizar o imaginar rápidamente. Después cuando se desarrollan,
no disfrutan lo que hacen, no disfrutan lo que obtienen, no disfrutan lo que consiguen. Y si usted hace un paralelo para acercarlo a la palabra, a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo, porque en lo espiritual caemos en muchas ocasiones por la rutina, por tomar todo como algo que si fuese una obligación del Señor, como que esto tuviese que estar casi dispuesto en la mesa delante nuestro día tras día, como si fuese obligación de Dios a nosotros, por ejemplo, darnos el aliento de vida cada día. Nosotros no valoramos lo que está a nuestro alrededor. Así como estas personas tomando una decisión que no les aconsejaba, empiezan a perder lo que podría ser una frase cliché, empiezan a perder la visión de los colores de la vida, de la alegría, de la felicidad, y empiezan a ver todo en una tonalidad o blanca o oscura. Muchas veces a nosotros en lo espiritual también nos ocurre de que perdemos la sensación y la sensibilidad de ver las maravillas que el Señor tiene dispuestos para nosotros día tras día. Y cuando caemos en esa, digamos en esa condición de insensibilidad, de estar apegados, aferrados, recordando, rememorando lo que Dios hace a cada instante por nosotros, en nuestro corazón espiritual empieza a crecer una coraza, como lo dice su palabra, así como le ocurrió al pueblo de Israel, y lo dice el profeta Isaías. Cuando enviaba el Señor al profeta Isaías, le dijo: ojo, que yo te envío a un pueblo duro de cerviz, a un pueblo que ha endurecido su corazón para no escuchar su palabra, que ha cerrado sus oídos, que ha cerrado sus ojos para no ver la gloria de Dios. Así muchas veces, lentamente, como cocinado a fuego lento, nuestra vida y nuestro corazón, en esta condición de insensibilidad, empieza lentamente a cerrarse, a bloquear lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Decía al comienzo, o iniciaba haciendo este paralelismo con las decisiones, porque sabe cuál es el gran misterio que tiene nuestro Señor en su trato con la humanidad, que a nosotros nos da libertad de elección. Siendo todopoderoso con nuestro Señor, el Rey del universo, el creador de todas las cosas, como para deshacer el universo completo en un segundo y volver a hacerlo, Él ama tanto la creación que ha hecho con sus propias manos, que a nosotros nos entrega el poder de decidir. Nos deja elegir, nos muestra su bendición, nos muestra también la maldición que está en el caso de desobedecerle, nos muestra sus maravillas, su gloria, su salvación eterna si tú te aferras y te eliges caminar de parte de Dios. Pero también nos muestra el castigo eterno si es que tú decides apartarte de Él. Pero Él no te obliga. A diferencia de lo que hace la humanidad, nuestro Dios no nos obliga, sino que nos deja a nosotros elegir. Y en esa elección nosotros tenemos que tener en cuenta que cada decisión que tomamos o que omitimos, ya sea, porque cuando nosotros dejamos de hacer cosas, también es una decisión. Yo elijo no hacer algo. Y con esa decisión traigo consecuencias. Le pongo un ejemplo que es bíblico. Nos dice su palabra que si el atalaya, siendo o viendo el peligro, es decir, la persona que estaba a cargo de vigilar la ciudad, veía el peligro y él se dormía o no alertaba al resto del pueblo que venía la iniquidad, que venía el peligro, y llegase el enemigo a la ciudad y abatiera y dejara un gran tormento, un gran, digamos, dolor, la sangre de todos aquellos recaería sobre el atalaya. Él tenía la opción de alertar o de guardarlo. Y si decidió guardarlo, nos dice su palabra que la consecuencia es que el juicio cae sobre su cabeza. Nos dice también en esa misma palabra que
si el atalaya ve el peligro y alerta a la comunidad, alerta que viene la dificultad, que viene el juicio, y estas personas que escuchan la exhortación, que escuchan la palabra, el mensaje del atalaya, ellos que también tienen la opción de elegir si creer o no creer, si hacer caso a lo que dice la persona que está puesta como vigía, como resguardo, o simplemente creer que está loco. Esas personas también serán juzgadas por sus propias decisiones. La decisión de creerle trae salvación. La decisión de no creerle al atalaya, nos dice su palabra, que si el pueblo cayere en juicio, cayere ante las manos de sus enemigos, después de haber sido alertado por el atalaya, él habrá cumplido su misión, por lo tanto la sangre del pueblo no caería sobre su cabeza, sino que cada uno perecería por su propia injusticia. Hago este mini break porque debemos comprender que el pueblo de Israel, en el momento en que Jeremías levanta este mensaje o recibe de parte de Dios que tiene que ministrar de esta manera, como hemos leído el día de hoy, era porque la vida del pueblo de Israel anterior a ese instante no había sido correcta. Habían tenido muchos puntos de inflexión en su trato con la humanidad y con Dios, en los cuales el Señor les entregó a ellos la opción de elegir, y ellos decidieron una cosa que les apartaba del Señor. Y nos dice el mismo apóstol Pablo: dura cosa es conocer a un Dios vivo. Porque el resto de las deidades de la humanidad, teniendo ojos no ven, teniendo manos no hacen nada, son esculturas hechas con la imaginación de los hombres. Pero así como cuando el arca del Señor fue llevada a tierra de los filisteos, porque fue capturada, llevada o expuesta por los hijos del sacerdote que estaba a cargo en ese instante, y que la llevaron de manera imprudente, y fue secuestrada y llevada a tierra de filisteos y puesta al lado de la deidad de ellos. Y al ver al día siguiente de esta situación, el Dios que tenían como escultura, al cual alababan y servían, estaba a los pies del arca del Señor. Pasaron los días y ya no tenía manos ni cabeza. Pasaron los días, y por haber actuado de esa manera tan, digamos, irascible o altanera con algo que es sagrado, el Señor empezó a atormentar a los pueblos en los cuales estaba el arca con tumores, con aflicción poderosa. Esas son las decisiones que toman los hombres, y las consecuencias ante ellas las vemos gráficamente. El pueblo del Señor tuvo varios instantes en los cuales el Señor se presentó a su camino, porque aquí no debemos pensar que si el Señor entregó un castigo en su momento fue porque Él es malo. Todo lo contrario. El Señor nos dice por intermedio de toda su palabra que Él es justo, que Él aplica justicia, no como nosotros queremos la justicia, sino que es una justicia real. Esa justicia real nos dice en su palabra, en el libro de Romanos, que por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria del Señor. Esa justicia nos dice en el libro de Ezequiel, que el alma que peca, esta alma debe morir. Que no importa la justicia que hiciste durante tu vida, si tienes un instante de locura y cometes un pecado, digamos, crucial o mortal, y en ese instante el Señor demanda tu alma, por tu pecado has de morir. Porque en Él no hay sombra de variación, y Él nos dice que en Él no habita la iniquidad, en Él no habita la maldad, en Él no habita la corrupción. Y Él no puede estar al lado de esto. Y si en nuestra vida están estas cosas, ciertamente nuestra vida está separada de Dios. Hago como recordatorio, puesto de que recuerde usted de que el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, él fue
establecido para una misión en particular. Nos decía ciertamente uno de nuestros pastores predicando hace poco, que es algo que hemos comentado siempre. El pueblo de Israel tuvo la bendición de que hubo su progenitor, Abraham, tuvo en su corazón un anhelo por encontrar la verdad del Creador, porque su alma anhelaba aquello que se había perdido en todos nosotros. Recordemos que todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos da vida día tras día. El tema está en que, como podemos elegir, la humanidad completa, nos dice también su palabra en el libro de Deuteronomio, camina con un corazón de continuo solo al mal. Y cuando camina al mal, empieza a generar corazas en sus vidas. Pero cuando nosotros partimos en esta tierra, está ese espíritu que muchos hombres llaman conciencia, puesto que como el primer hombre y la primera mujer, es decir, Adán y Eva, comieron del fruto del bien y del mal, y en esto la serpiente no les mintió, ellos tuvieron conciencia, noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Y como tuvieron conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, nos dice también su palabra, cuando hay una ley, esta ley establece qué es justo y qué es injusto. Y si yo conozco la ley, no puedo hacerme loco, no puedo decir que estoy cometiendo una injusticia por omisión. La ley está dispuesta para que tú y yo la conozcamos. Si lo llevamos a un ámbito terrenal, para que usted sepa, puede que hoy día en el Congreso estén tramitando un documento que altere, por ejemplo, las luces de los semáforos, o que alteren al funcionamiento de alguna señal de tránsito. Y aquellos que manejamos o que tenemos la bendición de tener una licencia de conducir, estamos obligados a conocer la ley. Porque si cambió la legislación y yo hago lo mismo de siempre cuando había cambiado y me topo con una autoridad, es decir, con una persona de la policía o carabineros, él me va a juzgar en función de la ley vigente. Y usted y yo estamos obligados a saber lo que está vigente. Así también, por ejemplo, en esta contingencia se han sacado decretos a veces día tras día, modificando protocolos, modificando funcionamientos de centros comerciales, por ejemplo, establecimientos educacionales, iglesias, restaurantes y lo que sea, lo que usted se imagina. Y esto se va modificando a veces semana a semana. Y la obligación nuestra como ciudadanos es estar al tanto de esa modificación. Porque si nos presentamos ante la justicia, yo no voy a poder alegar, es que no sabía. Porque nuestro deber como ciudadanos es saber. Así también el pueblo de Israel y la humanidad, en el momento en que, digamos, la humanidad con Adán y Eva, partiendo desde el comienzo, cuando adquirió el conocimiento del bien y del mal, al comer el fruto que el Señor le había dicho que no lo hiciera, se hizo conocedor de aquello que era justo e injusto. Por lo tanto, su corazón discernía que, por ejemplo, el acabar con la vida de un prójimo era injusto, era un pecado, era una atrocidad. Por eso lo que hizo Caín no tiene, digamos, una atenuante. Lo hizo a sabiendas de que estaba cometiendo una atrocidad contra su propia sangre. Por eso el juicio del Señor con él fue severo. Así también, toda la humanidad, aún teniendo este Espíritu de Dios, acordando de que habían cosas buenas y que había un ser que les amaba tanto, que les dio la vida, se alejaron de él. Pero Abraham, sintiendo en su corazón ese anhelo, esa necesidad, que como decimos en estos tiempos, tiene solo forma de Dios, la buscó, se aferró a ella, y cuando la encontró, la atesoró con lo más preciado y con todas sus fuerzas, al punto que cuando le fue probado al solicitarle su hijo, él confió en el Señor por sobre lo que veían sus ojos. Por eso él fue elegido y fue premiado con que su descendencia fuera modelo para las naciones. Modelo de lo que el Señor quería hacer en un comienzo, que es vivir con nosotros, convivir en nuestros corazones. Pero como la descendencia de Abraham es igual a nosotros y aman muchas veces lo que se presenta delante de nuestros ojos, caminaron hacia el mal.
Y haciendo un paralelismo con lo que hablábamos al comienzo, en esos instantes a los cuales tuvieron que tomar una decisión en vez de aferrarse a aquello que se les había enseñado, porque ellos, más que con el resto de los que vivían en aquel tiempo, tuvieron como ejemplo a una persona que descubrió o redescubrió al creador del universo, que vio su gloria alrededor de él, que fue visitado presencialmente por su esencia, que fue manifestado en su vida y en sus ascendencias, digamos, por el pueblo de Israel. En ellos fue manifestado una obra que incluso en estos tiempos es casi imposible. ¿O usted cree que es poca cosa que Abraham y Sara hubieran tenido, siendo Sara estéril, un hijo a la edad de casi 90 años? ¿Usted cree que es algo que podríamos replicar con la ciencia que hay en este tiempo? ¿Usted cree que es algo que se puede hacer así, tomo la decisión y lo hago? Es una obra que se hizo hace mucho tiempo atrás y que solo el poder de Dios pudo manifestar. Ellos vieron después, en el desarrollo de esa nación, vieron la mano poderosa de Dios con el pueblo que los atormentó. Como decía nuestro hermano que predicaba el día domingo, tuvieron calefacción en las noches, cuando viajaron por el desierto, tuvieron aire acondicionado durante el día, una nube que los cubría, fueron alimentados en un lugar a donde no había nada, fueron saciados cuando tuvieron ganas y necesidad de beber agua, cuando ya les cansó el maná celestial que estaba entregado por la mano de Dios, fueron alimentados con codornices que llegaron a sus habitaciones, fueron alimentados por el poder de Dios, vieron la gloria y escucharon la voz de Dios, vieron el poder manifestado del Señor en el Sinaí, fueron enseñados directamente por Él cómo comportarse. Podrían haber dicho, no sé lo que tengo que hacer. Somos un pueblo gigante, salieron más de 1 millón de personas solamente para la guerra. Somos un pueblo enorme. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos hacer cuando lleguemos a la tierra que nos estás prometiendo? Y el Señor les entregó casi un dibujo en un mapa con todas las instrucciones que tenían que hacer. Les enseñó a ingresar, les enseñó a labrar la tierra, porque no en vano, si usted ve la palabra del Señor, les dice, tienes que hacer esto con tu tierra, tienes que dejarla descansar, porque si tú la fatigas, la tierra se va a poner árida y va a ser insípida, no va a ser fructífera. Les enseñó misericordia. Les dijo, cuando tú labres tu tierra, no seas codicioso y vayas hasta lo último a cosechar. Porque hoy tú eres bendecido, pero puede que un hermano tuyo lo necesite. Les enseñó a ser piadosos y les enseñó algo maravilloso. Les enseñó que no importa lo avanzado o lo enorme de la dificultad que esté presente al frente tuyo, aquel que te guía es más poderoso que cualquier situación. Así es, Señor. Pero con todo esto, ellos tomaron una decisión errónea. Amaron los deleites del mundo. Amaron la vanagloria de la vida, nos dice el libro de Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Cosas que se corrompen, son corruptibles, que engañan al corazón, que ponen no tan solo una capa de aceite, sino que empiezan a endurecer nuestra visión espiritual. Por todo aquello el Señor levantó profetas, levantó jueces, levantó hombres que predicaron su palabra, predicaron el que tuvieran recuerdo de lo maravilloso que había sido este Dios con ellos, con sus padres, con sus abuelos, esa mano poderosa que había recorrido juntamente con ellos el camino. Pero aún con todo esto, ellos siguieron obstinadamente tomando la decisión de alejarse del Señor.
Y el Señor, como les decía, en su justicia actuó como consecuencia a las decisiones del pueblo de Israel. Y tanto se habían apartado, creando altares a deidades que no tienen sentido, que el Señor los entregó al cautiverio nuevamente. Estando en el cautiverio, ellos vieron la aflicción, y nos dice un salmo, había un salmo que no recuerdo a dónde está exactamente, pero es una alabanza del pueblo de Israel cuando estaba en el cautiverio, diciendo, anhelando la fuente de las aguas de la tierra que el Señor le había entregado en sus manos, llorando porque los cantos no podían llegar al altar de Dios. Nos dice nuestro pastor que es el Salmo 137, por si lo quiere leer. Pero en esa situación, miren lo que tuvo que vivir el pueblo. Tomando una decisión errónea, como consecuencia actuó la justicia. Recuerde usted, nuestro Dios es justo. Si tú te equivocas, la sentencia está dispuesta. Pero si tú te arrepientes, también la bendición está puesta para que sea cercana a tu vida. Ellos en la aflicción recordaron algo que yo también les comentaba hace poco. ¿Se acuerdan que les dije que cuando uno toma una decisión errónea o forzada y no lo haces de corazón, empieza a perderle el sentido a la vida, los colores a la felicidad, a la alegría? Ellos, viendo los deleites de la vida, la vanagloria de la vida, empezaron a ver cosas acomodadas, endurecidas, y empezaron a anhelar cosas que no edifican. Y empezaron a perder el sentido de lo que Dios quería hacer con ellos. Entonces, tomaron como rutina lo que tenían a su mano y que en realidad era bendición del Señor. Cuando les fue arrebatado todo esto, nos dice un dicho terrenal, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando fueron arrebatados de su tierra prometida y llevados al cautiverio, atormentados, esclavizados nuevamente, ellos sintieron, pero si el Señor nos tenía tan bendecidos, si su mano era tan maravillosa día tras día. Pero ¿sabe? Esto es algo que comentaba en una predicación anterior. El rey Salomón, cuando tuvo que dedicar y terminó la obra del templo, recuerde usted que el templo del Señor, el templo que estaba en la ciudad de Jerusalén, a donde se hacía la ofrenda, las dedicaciones y, digamos, los holocaustos a Dios, fue una obra que nació en el corazón de David. Pero dijo el Señor que sería una persona que no hubiese levantado su mano, no tuviese sangre en sus manos, la que edificaría un templo dedicado a él, puesto que esto sería en tiempo de paz. Cuando David sintió en su corazón el anhelo, el Señor le respondió, mira, me agrada lo que tú sientes, pero esto lo hará tu hijo. Cuando él le entregó ese anhelo o esa promesa que el Señor le había hecho a su vida, aquel que el Señor le dijo, mira, este es el que va a dirigir tu pueblo, le entregó esa misión, el hijo lo hizo, en este caso el rey Salomón, que usted conoce la historia del rey Salomón. Fue un joven que llegó de muy temprana edad a gobernar, y en él hubo sabiduría, comprendiendo de que no sabía ni entrar ni salir por lo joven que era, no tenía noción de cómo tomar una decisión. Entonces se entregó al Señor y en oración le pidió a él dirección. Cuando el Señor le ofreció todo lo que quisiera, la vida de sus enemigos, le dijo, si tú me hubieras pedido la vida de tus enemigos, tú hubieras tenido control y lo hubieras perseguido hasta la última generación. Si hubieras pedido riqueza, te hubiera extendido. Pero como pidió sabiduría, el Señor le agradó y le permitió crear una obra preciosa, nos dice su palabra. Y en ella estaba dispuesta el que fuese el punto de conexión visual. No le estoy diciendo algo metafórico, es algo visual. En ese lugar iba a descender la misma gloria del Señor que estuvo en el Sinaí. Y en ella iba a ministrar el Señor. Y en ella el pueblo iba a poder acudir a adorarle
pero también a ser adoctrinado. Cuando Salomón, teniendo el Espíritu de Dios, eleva una oración, estando la obra terminada, habiendo celebrado por haber terminado la obra, y estando dedicando el templo al Señor, empieza su oración, y empieza su oración mirando no tan solo el presente, puesto que en el presente estaban todos contentos, estaban todos orgullosos porque estaban aferrados del Señor y habían logrado hacer algo que le devolvían parte de lo que Dios le había entregado. Pero él, mirando más allá, le dijo al Señor en su oración: Señor, nosotros somos hombres débiles, nuestra naturaleza es débil, y ciertamente nos equivocaremos, te podremos dejar, y por nuestra debilidad y por nuestras decisiones es probable que nos lleves al cautiverio. Y le empieza a enumerar, no lo dice con estas palabras textualmente, pero él empieza a enumerar situaciones que podría haber vivido el reino de Israel por sus propias obras. Y les dice: cuando nosotros seamos castigados con las plagas que tuvo el pueblo de Egipto, le dice, cuando tú te enfades con nosotros porque nos hemos equivocado y cierres tu mano y tu bendición con la lluvia, y haya sequedad y haya necesidad, cuando nuestro pecado sea tan grande, tan grande ante tus ojos, y que seamos juzgados de ser expulsados de nuestra tierra y ser llevados en cautiverio a otras naciones, porque debemos pagar por nuestra iniquidad. Así lo plantea Salomón: debemos pagar por nuestra iniquidad. Pero Señor, si en ese instante de aflicción, en ese instante de justicia sobre nuestras vidas, reflexionáramos y nos acordáramos de tu camino y nos arrepintiéramos de nuestro mal proceder y clamásemos en dirección a esta tu casa, lo dice, tú nos mirarías con misericordia. Eso lo repite en cada afirmación. Y después nos dice su palabra que la respuesta fue que descendió la gloria del Señor sobre aquella casa, a tal punto que ni aun los que estaban preparados para empezar con los sacrificios y holocaustos podían entrar. Nadie podía ingresar a la casa de Dios. Y el Señor le responde al rey: si se arrepintiere mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, no importa que estuvieses lejos, no importa que estuvieses afligido, no importa que estuvieses en cautiverio, no importa que estuviese atormentada tu vida por la sequedad, por la necesidad, por la prueba, si se arrepintiese mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, yo los restituiré. Yo los iré a buscar en el lugar a donde estén y los traeré a mí. Esa fue la respuesta del Señor. ¿Y sabe lo que estaba viviendo esta nación en ese instante? ¿Se acuerdan lo que nos decía el devocional? Que el devocional en sí es una promesa de funcionar de nosotros mismos. Es algo que deberíamos aplicarnos a nosotros mismos. El buscar ser ejemplos de hijos de Dios. El decir, aferrarnos a su justicia, aferrarnos a lo que el Señor nos ha enseñado día tras día, creerle a Él, apartarnos, consagrarnos para Él, no separarnos de las actividades que hacemos día tras día, sino que en el lugar a donde nosotros estamos, mostrar que somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, mostrar que en nosotros hay rectitud, hay justicia, hay amor y hay misericordia. Que somos distintos a lo que la humanidad muestra en este instante, que en realidad están tan enceguecidos y enloquecidos por lo que ocurre en estos momentos, que si ya lo hacían antes, hoy día, si es que van a despedazar a alguien, lo van a hacer. Pero usted y yo no estamos llamados a hacer o a actuar como el mundo lo hace, sino que estamos llamados a actuar como hijos de Dios. Sí, Señor. Es decir, así como lo dice el Señor Jesucristo, si viene tu enemigo y te pide tu capa, entrégale también la túnica. Si te pide que lo acompañes durante 1 milla, anda con el 2. Si te abofetea, ponle también la otra mejilla. Entrega amor a aquellos que incluso desean
solo tormento para tu vida. Pero eso es lo que nos decía el devocional, actuar con rectitud. Pero cuando nosotros no actuamos con rectitud como el pueblo de Israel, cae el juicio sobre nosotros. Pero así como el pueblo de Israel, yo le decía, hay momentos, y lo maravilloso de nuestro Dios es que Él nos permite tener puntos de inflexión. Es decir, nos equivocamos, erramos. Estoy poniéndonos en ese escenario. Hemos decidido apartarnos del Señor, no queremos saber nada con Dios. Vamos caminando porque nos parece que es el mejor instante de nuestra vida, y de repente llega el tormento, la prueba a nuestro hogar. Porque sabe, así yo le decía adelante, dura cosa es conocer a un Dios vivo. Porque si usted se aparta del Señor, usted no lo va a pasar bien en el mundo. Puede que al comienzo parezca que está todo bien, pero llegará el instante en que aquel que lo ve solo, sin Dios, y que nos dice su palabra, trata de imitar al Señor y sale como un león hambriento buscando a quien devorar, va a atacar su vida y la va a atormentar a tal punto que usted va a sentir el peso de su injusticia. Pero sabe, yo le decía, el Señor es tan maravilloso que Él nos ama tanto, nos dice su palabra, que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Aunque nosotros nos equivocamos, erramos, y como el hijo pródigo nos vamos del hogar, el Señor es tan maravilloso que Él, así como el padre del hijo pródigo, espera día tras día a que usted y yo nos decidamos nuevamente por Él. Y en esos puntos de inflexión que yo le digo, es que el Señor está con los brazos abiertos día tras día, esperando de que tú y yo, aunque nos hemos equivocado y nos hemos apartado de Él, reconozcamos nuestro error y nos pongamos en sus plantas. Porque nos dice David, Él no quiere holocaustos, es decir, sacrificios de animales que Él podría haber entregado por montones, sino que ante un corazón contrito y humillado, Él nunca, pero nunca hará oídos sordos. Él nunca dejará de visitar a una persona que de verdad, con su corazón entregado, acude a las plantas del Señor, aunque se haya equivocado enormemente. Nos dice el libro de Ezequiel, puedes haber cometido injusticia toda tu vida, pero si sientes en algún instante que el Señor llama a tu vida y tú no haces oídos sordos, sino que acudes a la voz de Dios, te entregas a Él y confiesas ante Él tu iniquidad, el Señor hace una obra. Nos dice su palabra que por cuanto todos pecamos, estábamos todos destituidos de la gloria del Señor. Pero también nos dice el mismo libro de Romanos, que Dios como el que tenemos nosotros, ¿cierto? Nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, estando en condición de condenados a muerte eterna. Nos dice su palabra que el pecado es transgredir la ley. Si uno transgrede la ley, está sentenciado. La sentencia a nuestra vida de transgredir la ley es la muerte. Y no es una muerte terrenal, sino que es una muerte eterna. Por lo tanto, nos dice su palabra, si recapitulamos, por cuanto todos pecamos, estábamos todos sentenciados a muerte. Y nos dice, si vamos al libro del Romanos, dice, mas Dios muestra su amor en que aun siendo nosotros pecadores, aun siendo nosotros sentenciados y teniendo una sentencia justa, porque digamos, es una sentencia justa a nuestra condición, Él muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él se entregó por nosotros. Amén. Él se sacrificó por nosotros. Él pagó el precio de nuestra iniquidad en su vida, para darnos a nosotros también la oportunidad que le dio al pueblo. Gracias, de que Señor, si en su corazón sentían que ciertamente habían perdido algo y lo reconocían a Él como lo que les faltaba, pudiesen clamar a Él. ¿Y sabe cuál es la respuesta? La respuesta de esta acción y consecuencia. Recordemos, acción, me equivoqué en el pueblo de Israel. Me equivoqué, tomé un camino alejado. La consecuencia, la justicia de Dios actuó en mi vida. Fuimos llevados a cautiverio, fuimos apartados de las bendiciones que el Señor nos tenía día tras día. Pero aún viviendo esa justa consecuencia, el Señor le dijo a Salomón, estoy recapitulando todo lo que hemos conversado, el Señor le dijo a Salomón,
Si en ese instante tú reconoces tu iniquidad y te vuelves a mí, yo te salvaré. El pueblo de Israel, estando en cautiverio, logró reconocer, sacar la venda de sus ojos, sacar la dureza de su corazón y comprender de que habían tenido una bendición enorme día tras día alrededor de ellos, pero que la despreciaron. Y así como el hijo pródigo, después de malgastar todo el dinero que le había entregado de herencia a su padre, tuvo que llegar a anhelar comerse lo que estaban comiendo los cerdos que estaba cuidando, y reflexionó en su vida: ¿qué hice? ¿Cuántos siervos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entró en su vida lo mismo que le dijo Salomón que podría pasar en el corazón del hombre. Si en ese instante de aflicción, Señor, nosotros reconocemos que nos hemos equivocado. El hijo pródigo reconoció su error, reconoció que malgastó su bendición, pero en él hubo el pensamiento que el Señor quiere de nosotros. Ciertamente me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Nos dice su palabra: hazme como a uno de tus jornaleros. Déjame estar así al alero, en lo más bajo. No quiero renombre, sino que quiero estar contigo. ¿Cuál fue la respuesta del padre del hijo pródigo? Cuando lo vio, ni siquiera lo dejó avanzar un poco, sino que lo vio a la distancia y corrió a él. Luego le dijo a sus siervos: traigan un vestido, el mejor vestido, traigan anillo, pónganlo en sus manos, traigan un calzado y pónganlo en sus pies, y vayan y busquen el mejor becerro, el mejor animal, y hagamos fiesta, porque este es mi hijo que estaba muerto, ha resucitado, porque este que estaba perdido hoy es hallado. Así con el pueblo de Israel en ese tiempo, en tiempos de Jeremías, ellos reconocieron su iniquidad, y la promesa del Señor como ejemplo también a nosotros, las naciones, es: mira, este pueblo que yo elegí como modelo se equivocó, erró, vino la justicia, cayó sobre ellos, pero ellos vieron en su iniquidad que desperdiciaron mi bendición, y en su aflicción comprendieron que no hay mejor lugar para la humanidad, para los hombres, que vivir al lado de Dios. Y en ese momento de tormento ellos clamaron a Dios. Nos dice su palabra que, como ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día en dirección al pueblo, al templo de Jerusalén, pidiendo misericordia, diciéndole: Señor, tu promesa decía que nuestro pueblo iba a ser juzgado esta cantidad de tiempo y ya se ha cumplido. Quiero ver tu gloria. Sí, Señor. Quiero ver tu salvación. Y la respuesta del Señor no tardó, sino que le dijo a través del ángel: en el momento en que dispusiste tu corazón a orar al Señor, la respuesta fue enviada. Gloria a Dios. Al pueblo de Israel le dice, en ese instante, cuando tú reconociste, a través de Salomón le dice: si me invocare, si se arrepintiere mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, yo les salvaré. A través de Jeremías hoy día nos dice a nosotros las naciones: mira, este pueblo se equivocó, erró, cayó el peso de la justicia sobre él, pero se arrepintió. Y como se arrepintió, no importa la fortaleza que se haya levantado, el ejército que se levantó contra él, yo estoy con él. Nos dice su palabra el día de hoy que él lo fue a buscar como sus ovejas del rebaño, para apacentarlos en el lugar que les tenía preparado de un comienzo. Nos dice su palabra que él les redimió de su iniquidad, que no importa la aflicción que hubiesen tenido, él los iba a llevar a salvación, y que ya no iban a tener nuevamente, nos dice su palabra, que es lo último que leímos, que ya no vivirían nuevamente el dolor. Le faltaba el aceite, le faltaba el pan, le faltaba el ganado porque estaban cautivos, y el Señor les dijo: mira,
como tú reconociste tu error, yo te voy a buscar. Y como te voy a buscar, no te voy a dejar solo. ¿Te falta esto? Nos dice su palabra en el libro de Mateo específicamente. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os es añadido. El Señor hoy día nos dice que la acción que iba a hacer con el pueblo era a tal magnitud que en Sion se iba a cantar con voces de júbilo, con voces de gozo, porque no iba a haber necesidad de pan, no iba a haber necesidad de vino, no iba a haber necesidad de aceite, porque el ganado se iba nuevamente a fortalecer y no tendría más dolor. Para ir concluyendo, nos dice uno de los profetas menores, si no mal recuerdo el libro de Miqueas, nos dice: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que no enciendes la ira de tu justicia para con tu pueblo para siempre, sino que lo miras como con misericordia, y que tomas el pecado, la maldad de tu pueblo, lo apartas de él y lo llevas a las profundidades del mar. ¿Qué Dios el que tenemos nosotros y el que derramó hasta la última gota de su sangre por nuestras vidas? Que aun cuando nosotros nos equivocamos muchas veces, día tras día, está a las puertas, ni siquiera ya de este templo, sino que está a las puertas de tu habitación, está a las puertas de tu hogar, del lugar que tú consideres lo más íntimo. Está ahí el Señor, al lado tuyo, simplemente esperando que tú te decidas por Él. No importa el problema que te tengas que estar enfrentando muchas veces por nuestras propias decisiones, no importa la enfermedad, no importa la situación, digamos, problemática, la dificultad, el Señor está esperando por ti. El Señor está ahí, atento por ti. El Señor no quiere que tú vivas este tiempo con ansiedad, con estrés, con tormento, como lo vive el mundo, alocadamente, sabiendo o desesperadamente pensando de que no hay solución. Porque, ¿sabes? Y en esto quizás puede que sea solo un pensamiento, pero es lo que he aprendido a través de la palabra de Dios. Nos dice su palabra que en los últimos tiempos vendrán catástrofes enormes, ¿cierto? Nos dice su palabra que en los últimos tiempos vendrán terremotos, vendrán hambrunas, necesidad, pestes, todo lo demás. Pero, ¿sabe? Yo creo en su palabra, y en su palabra me dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su fe, a los que Él ha escogido. Nos dice también su palabra, como les decía recién, ama el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os es añadido. Me dice su palabra también a través del profeta Isaías: cuando pases por las aguas, no te anegarás, y si por los ríos, no te mojarás, no te hundirás, y si pasas en medio del fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabe cuál es la diferencia entre aquellos que, nos dice el libro de Tesalonicenses, no tienen esperanza con nosotros? Es que puede haber un tormento alrededor nuestro y alrededor de la humanidad, pero yo aún confío en el Señor, que Él me sostendrá. Amén. Puede venir la calamidad más grande a la humanidad, pero mi confianza está en Dios. Y mi confianza dice que si yo me aferro al Señor, aunque el resto del mundo pueda estar viendo todo en tonalidad negra, yo le veré la alegría y la felicidad a lo que Dios ha entregado a mi vida. Porque estaré disfrutando lo que el Señor tiene preparado para mi vida día tras día. Es decir, desde lo más pequeño, poder abrir mis ojos, poder degustar un alimento, poder tener a mi familia a mi alrededor, poder tener un lugar donde cobijarme, poder tener fuerzas para hacer cosas durante el día. Desde eso, lo más básico, el Señor me lo entrega día tras día. Y el Señor me lo da día tras día, aunque yo quizás muchas veces no lo merezco. Pero esa es la gran diferencia que yo he comprendido a través de la palabra. Puede que
a nuestro alrededor vengan voces de calamidad, de que vienen tiempos peores o de que vienen cosas casi inimaginables a la humanidad. Pero no importa lo que venga, yo lo voy a pasar con el Señor. Porque Él me da la seguridad, Él me da la certeza y Él me da la esperanza de que no importa lo que la tormenta que esté a mi alrededor, si Él está en nuestra embarcación, nada nos ha de afectar. Él nos dice en su palabra el día de hoy, Él viene a hacer una obra prodigiosa con nosotras. No importa lo que pasa a nuestro alrededor, el Señor quiere mostrar su poder en tu vida y en mi vida. Si al mundo le falta el pan y el alimento, el Señor quiere hacer una obra. Él ya multiplicó los panes y los peces. Él hizo en el desierto aparecer corrientes de agua. ¿Crees que es eso algo añejo? No, Señor. Les decía al comienzo, el Señor hizo una obra que ni siquiera hoy día se puede hacer. Hizo que 2 personas mayores y una estéril tuvieran un hijo a una avanzada edad. Hoy el Señor muestra su gloria haciendo obras iguales. Porque cuando hemos tenido personas que queremos, que se le ha dicho que vienen con un pequeño que tenía o que tiene dificultades, el Señor muestra su amor haciendo la obra Él. Así es, Señor. ¿O ha sido diferente? Cuando el Señor, cuando la humanidad ha sentenciado nuestra vida con cierta enfermedad y ha dicho que esta es nuestra condición y que hemos de sufrir, el Señor ha mostrado su misericordia y ha hecho que la enfermedad huya. ¿Cuántas personas tenemos que conocemos que en esta corporación o que son hermanos nuestros han llegado con un diagnóstico de cáncer y el Señor en los exámenes previos a la operación ha hecho desaparecer el cáncer? ¿Eso es algo añejo? Y si viene usted me puede decir, entonces, pero viene calamidad a la tierra. Pero el Señor no tiene el poder para hacer que todas las cosas aparezcan alrededor nuestro. El Señor no es poderoso para rescatarnos en medio del fuego. Amén, así es, Señor. Si ese es el poder de Dios, lo único que tenemos que hacer es decidir correctamente. Y decía que con esto iba a concluir. Lo esencial del mensaje del día de hoy es que debes saber que tú y yo tenemos día a día tenemos que estar tomando decisiones y que esas decisiones tienen que estar al alero de lo que el Señor espera de nosotros o lo que es su palabra. Si nos alejamos, viviremos las consecuencias de aquello. Si tomamos una decisión que va de la mano de lo que el Señor espera de nosotros, viviremos las consecuencias que son buenas acerca de esto. Porque esa es su promesa. Si tú te ejercitas en la palabra del Señor, nos dice el libro de Deuteronomio, si tú eres temprano en atesorarla y en ponerla por obra, vendrán a ti estas bendiciones. Serás bendito tú al entrar y al salir, será bendito toda la cena, será bendita tu familia, será bendita el fruto de tu vientre. Pero si tú apartares tu corazón de escuchar la palabra de Dios y pusieres y tomares esto como pasajero y lo apartares de ti, déjame decirte que también nos dice el libro de Deuteronomio, maldito serás al entrar y al salir. Vendrán a ti por un camino y tendrás que huir por 7, nos dice su palabra. Tendrás trabajo, almacenarás cosas, pero otro vendrá y disfrutará del fruto de tu trabajo. Y estoy poniendo solamente ejemplos. Eso es lo que el Señor nos anhela que entendamos en este día. Las decisiones son nuestras. Y ese es el gran misterio que la humanidad no comprende. Este Dios tan poderoso que podría obligarnos a hacer cosas, Él nos da a nosotros, en nuestras manos, la opción de decidir. Tú puedes tomar una decisión, como decía, recibir la alerta del peligro y no hacer nada. Recibir la alerta del peligro y aferrarte al Señor. Recibir la alerta del peligro y pensar que es mentira. Pero déjame decirte que la consecuencia a tu decisión vendrá a tu vida siempre.
siempre. Pero que si tú decides por el Señor, que es lo que Él quiere que entiendas, si tú te decides por Dios, no importa la calamidad que venga a tu alrededor, Él será tu escudo, Él será tu fortaleza, Él te mantendrá en un lugar en el cual tú podrás cantar con alegría, con gozo, como nos decía la palabra de Dios el día de hoy, y no tendrás dolor. Dígame usted, ¿quién o qué cosa en esta tierra puede garantizarle a usted que no tendrá dolor? Si todo lo que vemos a nuestro alrededor está tan corrompido que incluso cuando llegas a cierto lugar hay una maquinaria tratando de hacerte daño. Y el Señor lo único que te dice, aférrate a mí y no tendrás necesidad de nada ni dolor. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué quiero hacer yo? La decisión está dispuesta en esta hora en nuestras manos para elegir si el camino del Señor, seguir como estamos o anhelar lo que está afuera. Este es el mensaje del Señor para este día. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios por esta su palabra. Amén. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias Señor te damos en esta hora por tu inmenso amor y tu bondad. Gracias Señor te damos por aquello que nos has compartido en este instante. Señor, te alabamos y te bendecimos porque así como tú nos dices tu palabra, tú nos hablas antes, a tiempo y después de tiempo, porque tú nos enseñas, porque tu luz está dispuesta para todos aquellos que aman el buscar tu luz. Señor, queremos en esta hora de que esta palabra que nos has dispuesto en la mesa celestial delante de nuestras vidas sea fructificando en nuestro corazón, sea atesorada, sea sellada con tu presencia en nuestras vidas y que sea entregando el fruto que tú esperas de nosotros a cada instante y en cada momento, Señor. Queremos de que con ella nosotros podamos fortalecernos, que podamos avanzar y que podamos dar un paso más a tu santo reino, Señor. Gracias te damos por esta bendición que nos has compartido en esta hora. Te pedimos, Dios, que en el lugar a donde se encuentren mis hermanos que están conectados en esta hora también sean recibiendo esa bendición que sella esta palabra en sus corazones. E incluso aquellos que quizás en este momento preciso no están con nosotros, pero que con la distancia del tiempo han de compartir también este mensaje, Señor, que ellos sean bendecidos enormemente, al igual que nosotros, y que sea dispuesto en sus corazones el anhelarte, el buscarte día tras día y el aferrarte a ti. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, y te pedimos que seas sellando esta palabra y esta oración en nuestras vidas con tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Como ya ha avanzado la hora, vamos a pedirle a nuestro hermano que sea colocando las peticiones, porque si hay algo que debemos hacer siempre es estar pendiente de nuestros hermanos, y vamos a darle lectura. Amén. Amén. Dice así. Han llegado las siguientes peticiones. Primero hay un agradecimiento de la familia Castro Solorza porque por sus muestras de cariño, dado que hemos estado en constante oración por el bebé que está en gestación y ya está pronto a nacer. Si no me equivoco, ellos son la familia que han tenido serie de pérdidas y que estaban muy preocupados por este pequeño, pero el Señor ha sido con ellos. Amén. Y ha sido con sus vidas. Amén. Oración por la salud de nuestra hermana Mireya Rebolledo, oración por Edmirta Rebolledo, por Manuel Saldías, oración por Vania Scuti, consuelo porque ella perdió hace poco su marido, oración por nuestro pastor Vicente Santibáñez y por Filomena Rebolledo, por Leonor Mena, que si no me equivoco es una oración por salud también. Nuestra hermana Maribel pide la oración por su hijo Alonso Castro y por toda su familia para que el Señor haga una obra maravillosa de amor en sus corazones. También llega otro agradecimiento porque el Señor nos dice ahí que el Señor ha mostrado su amor y su misericordia y que ha permitido que pueda concluir una difícil etapa en él. Amén. Dice oración por el hermano José Pedredo por enfermedad,
Pati Parra, que se encuentra con fuertes dolores de cabeza y sufriendo de vértigo. Oración pide Germán Guerra por sanidad y por toda su familia, para que el Señor les dé fuerza, para que el Señor muestre su amor también en sus almas y les dé consuelo. Él ha sufrido mucho este último tiempo y debemos estar orando constantemente para que el Señor se acerque y muestre sus maravillas día tras día. Amén. También debemos orar por nuestros hermanos en las diferentes iglesias de regiones, por nuestros hermanos que se consideran hoy día como población de riesgo. Son aquellos que nos enseñan muchas veces y nos han enseñado desde pequeños. Debemos orar por ellos. Debemos orar por nuestros hermanos en el extranjero también, que así como nosotros están viviendo este tiempo de manera especial. Es un tiempo que, como les decía, está permitido por Dios, pero Él nos permite vivirlo de manera especial, ser acercados a Él, disfrutando de lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Entonces, vamos a pedirle a nuestro obispo que sea acercándose a un micrófono y que esté orando por estas peticiones. Amén. Buen Dios y Padre misericordioso, confiando en tu bondad, te presentamos cada petición, Señor, tanto de las que han llegado como aquellas, Señor, que están pendientes. Te ruego que la virtud de tu sangre bendita sea la medicina para aquellos que están enfermos. Tú les levantes para la honra y gloria tuya. Señor, guarda cada uno de tus hijos, aquellos que tienen peticiones de otra naturaleza, ya sea por trabajo, por hogar, o porque hay problemas en la familia. Solucionalos tú todos, Señor, tanto de esta iglesia como las iglesias de regiones a lo largo de nuestro país. Y aquellos que están en el extranjero, anda tú a socorrerles, a guardarles y a ayudarles. Te lo pido, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre. Que el Señor le bendiga. Veo que tenemos todavía un poco de tiempo. Vamos a pedirle a nuestros hermanos del coro que sean entonando un corito, una alabanza al Señor, para que después de esto nosotros ya podamos estar despidiendo lo que será este servicio con la bendición de Dios. Amén. Número 42 en las carpetas. Número 42. Veré su rostro, la mayor. Con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar sus ojos, sus manos, sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí, y mirar sus ojos serenos y tiernos. Qué dicha tan grande sería para mí. Quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo. Inspiraba fe y también confianza, y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen que es el Señor, mi alma no acepta aquellas figuras, pues pienso que
así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús, tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús, tal como es. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto lo espero, Verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús, tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús. Amén. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Ya ha llegado el instante en que hemos de concluir este servicio. Le dejamos convidados a todos nuestros hermanos que están en este lugar, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, para que se puedan conectar o para que puedan participar de este servicio el día jueves a las 19 horas y el día domingo también se pueden hacer servicios de manera presencial en este lugar a las 10:30 horas. Amén. Recuerde que si quiere participar en los servicios se tiene que inscribir con nuestro pastor Marco Barros o con quien está hablando. Amén. Se tiene que hacer de manera anticipada porque hay un aforo que debemos respetar y entonces debemos que si hay mayor personas que interesadas tienen que anotarse para poder reservar su puesto en este lugar. Amén. Por lo demás, no está de más, valga la redundancia, decir que debemos cuidarnos porque debemos mostrar ejemplo a las naciones de lo que el Señor hace con nosotros, de lo que el Señor ha hecho con nosotros y de lo que el Señor quiere hacer también con nosotros. Amén. Entonces, les convido a quienes están en este lugar que, puestos de pies y con reverencia, cierren sus ojos, aquellos que están en sus hogares también, que cierren sus ojos y con reverencia supliquemos al Señor por su bendición. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias Señor te damos en esta hora por tu inmenso amor y bondad. Gracias Señor por esta bella y preciosa oportunidad que nos has compartido en este día, por esta bella invitación que nos has realizado. Señor, ha llegado un instante en el cual hemos de volver a nuestros hogares, a donde hemos de retornar, Señor, a nuestro diario vivir. Queremos, Dios, que tu presencia nos acompañe a cada instante, que no importa la labor que debamos realizar el día de mañana, no importa el trámite, no importa el trabajo que debamos hacer, no importa el estudio, Señor, tú seas con nosotros, seas abriendo, Señor, ciertamente todo muro que se haya interpuesto en nuestra vida, Señor, que seas iluminando, Señor, el lugar a donde vamos, que como nos dices tu palabra, el lugar a donde pise nuestros pies, sea demostrado con tu presencia, que ahí hay una obra tuya, Señor, que está manifiesto el poder de tu gloria alrededor de tu pueblo. Señor, te agradecemos por esta bella oportunidad y te pedimos que tu protección, que tus ángeles acampen alrededor de tu pueblo, que te quedes, Señor, bendiciendo a aquellos que cuidan este lugar y que de manera especial en esta hora también tú seas abriendo la ventana de los cielos y derramando sobre nuestros corazones de tu bendición, la que por fe
recibimos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Que el Señor le bendiga.